Hoy vamos a empezar a... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Fue el anuncio de la grabación. Un ratito, por favor. Parece ser que Martina Binate ha salido de momento de la sesión. Mil disculpas, no sé qué, creo que presioné algo mal. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Pati, ¿me permites? Ya está listo, Martín, para que puedas compartir. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, como les decía, un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a trabajar el discurso en Lord de la poesía, una declaración de principios de los poetas del Nuevo Mundo. Y me gustaría que tuvieran que en cualquier momento hicieran las preguntas que estimen convenientes. Yo creo que va a ser mucho mejor así, más natural, más como si fuera una sesión normal de clases. Y además porque la vez pasada, en la sesión anterior, llegó un momento en que dije, ¿a quién estoy hablando? ¿No? Casi no veía más que a dos personas en la barra, y yo dije, Dios mío, pareciera que estoy hablando sola. Así es que, por favor, siéntanse con tranquilidad como para poder interrumpir en cualquier momento, ¿no? Cuando deseen ustedes. Muy bien, empezamos entonces. Desde mediados del siglo XX, el discurso en Lord de la poesía ha sido descrito de muchas maneras. Dicen de él que es el otro lazarillo ético-estético de la literatura hispanoamericana del siglo XVII, arte poética en verso, canto civilino americano, texto fundador de la crítica latinoamericana, carta de ciudadanía y el humanismo latinoamericano, el arte poética en los virreinatos de América, la segunda poética del barroco hispanoamericano, fundadora de la crítica hispanoamericana, texto metapoético. Sin duda, todas estas descripciones calzan bastante bien con el texto. Son apreciaciones inteligentes, certeras respecto de lo que representa el discurso en Lord de la poesía. Muchos críticos también alaban el ingenio y la originalidad de la obra. Y yo quisiera aproximarme al texto de la manera más objetiva posible, y me gustaría verlo como un exponente que forma parte de un grupo de textos dedicados a alabar a la poesía, pero con una precisión importantísima. Alaba la poesía, pero lo hace desde el austrino polo. Lo hace desde América, en nombre de un colectivo que se denomina Academia Antártica. Curtius fue el primero en describir las convenciones de la tradición de los panegíricos o laudatio de las artes y las ciencias. El capítulo en el que menciona el tema de su importantísima obra, Literatura Europea y Edad Media Latina, el capítulo se titula Teoría teológica del arte en la literatura española del siglo XVII. Pues la poesía es quien abarca todas las ciencias y las artes. Es un don de la magnificencia divina. Luego cita el panegírico por la poesía de Fernando Vera y Mendoza, que fue un texto que se publicó en Sevilla en el año 1627, y lo menciona como un ejemplo de obra que se inserta dentro de la tradición de las alabanzas y trabaja con mayor profundidad como ejemplos de una tradición. En el caso específico de los panegíricos de las artes y las ciencias, asegura que se trata de obras de carácter didáctico que suelen aparecer como paratextos de otras obras mayores de temas muy, muy variados. En el caso de los panegíricos escritos en español, Pedro Ruiz Pérez, en su artículo La poesía vindicada, Defensas de la lírica en el siglo XVI, lista 48 textos dedicados a la defensa de la poesía, que son publicados entre 1501 y 1608. A pesar de que Ruiz Pérez señala 3 obras apologéticas, solamente 2 de ellas, el Compendio Apologético en Alabanza de la Poesía, de Bernardo Balbuena, publicado en México, y el Discurso en Lord de la Poesía,
se inscriben en la tradición literaria de defensa y alabanza y siguen los motivos recurrentes del tópico. ¿Cuáles son estos motivos recurrentes? El origen divino de la poesía, la relación entre las artes y las ciencias, el equilibrio entre el deleite y la utilidad de la poesía como elemento civilizador, la ubicación de la poesía dentro de los géneros literarios y la genealogía o la enumeración de los poetas. La mayoría de las obras citadas por Curtius en el caso de panegíricos de la antigüedad y por Ruiz Pérez en el caso específico de las obras escritas en español refieren los mencionados motivos. Asimismo, aseguran que son obras caracterizadas por la imitatio de los modelos que se conocen desde inicios del siglo XVI, es decir, son textos que se asemejan en la exposición de ideas y se diferencian en la forma de expresión elegida. Así, por ejemplo, mientras el compendio está escrito en una cuidada prosa, el discurso en el orden de la poesía se luce en tercetos encadenados. La anónima autora del discurso se inscribe en el grupo de autores que en el vasto imperio español discutían sobre la poesía. Los motivos recurrentes de las alabanzas de la poesía, que he señalado hace un momento, son los mismos que los del discurso, y también están presentes en el compendio de Balbuena. La diferencia fundamental entre estos dos textos, que son sumamente importantes por este tema, la diferencia está en que Balbuena menciona en su catálogo de poetas solamente a algunos del Virreinato de Nueva España, mientras que la anónima autora incluye a todos los miembros de la Academia Antártica del momento en el que pertenecían a la Academia Antártica en el momento que ella escribe la obra. Bien, veamos algunas referencias sobre la autora. Se desconoce cualquier dato biográfico exacto que nos asegure quién fue la anónima autora del discurso. A pesar de que la mayoría cita a Menéndez Pelayo como quien bautizó a la anónima como Clorinda, en realidad fue Palma quien así la llama, seguramente en atención al nombre que aparece en el poema como musa del poeta Villandrando. Y fue seguido unánimemente por la mayoría de críticos que se han acercado al poema. Gustó el nombre y fue quedando, a pesar de que un número considerable de ellos considera que el discurso es un caso de mistificación. En un artículo que ya tiene más de 10 años, Catalina María Doria y los escritores del siglo XVII, me atreví a pergeñar una hipótesis de autoría sobre el esquiva poeta que inopinadamente Palma, y no Menéndez Pelayo, llamó Clarinda. Mi hipótesis de que la autora del discurso en loor de la poesía es Catalina María Doria se fundamenta en los aspectos formales que el texto proporciona. En general, cuando se trabaja el problema de la autoría de las poetas anónimas, se tiende a buscar algún dato en el poema que pueda ser rastreado genealógicamente. De ahí las múltiples teorías referidas a la identidad de la autora. Como ya lo he mostrado en el caso de la hipótesis de la identidad de Amarilis, que nosotros veremos en la próxima sesión, considero que la aproximación a la identidad de la autora fundada en el texto, es decir, en la métrica, en las referencias y otras informaciones contenidas en el texto mismo, son la manera más lícita de esbozar una hipótesis de identificación. El primer argumento que aporté para fundamentar mi hipótesis es que el poema fue escrito por un miembro de la Academia Antártica, y según la anónima autora, en la mencionada academia participaron 3 mujeres que han dado en la poesía heroicas muestras. Perfectamente Catalina María pudo ser una de ellas, sobre todo si consideramos que la Doria poseía una exquisita educación y llegó al Perú después de haber estado en un ambiente cortesano. Les daré unos datos sobre Catalina María Doria, pero si ustedes quisieran ahondar en esto, hace muy poco, con Carlos Gálvez y Helio Vélez, publicamos un libro que se llama Las mujeres del Virreinato del Perú, agentes de su economía, política y cultura. Y allí está una biografía bastante extensa de Catalina María Doria. Pueden entrar a la web de Estudios Indianos, a la plataforma Estudios Indianos, y descargar el libro completo. Y ahí van a tener toda la información que puedan imaginar sobre dos mujeres interesantes. Una de ellas es Catalina María Doria. Como datos generales, es una mujer milanesa, estudió en la escuela, quedó huérfana y estudió en la escuela del Cardenal Borromeo, que es una escuela para niñas huérfanas, y recibió una exquisita educación.
y pronto, muy chiquilla, fue a trabajar, fue dama de la corte de doña Brianda Portocarrero de Guzmán, esposa del gobernador de Milán, del gobierno español de Milán. Recordemos que en la época que Catalina María Doria vive, Milán pertenecía al Imperio Español. Ella se educa allí, trabaja con Brianda Portocarrero de Guzmán. No sabemos por qué, hay una parte que no he podido encontrar digamos, en los archivos. No sé si allí en Milán o en España conoció a un funcionario, Domingo Gómez de Silva, con el que vino a vivir al Perú. Dentro de la corte, digamos, del grupo que trajo un oidor, Juan Jiménez de Montal. Llega al Perú y decide fundar una escuela para niñas similar a la que ella, en la que ella estudió en Milán. Y se llama el Colegio del Monte Carmelo, del que hablamos en la sesión pasada, y luego funda el convento de las Carmelitas Descalzas, donde es la primera priora, pero ya era bastante mayor, y al final decide dejar el priorato, pero se mantiene en el convento hasta su muerte. Es más, está enterrada en el convento de las Carmelitas Descalzas de Barrio Santos. Muy bien. El segundo argumento se vincula con la presentación que hace de la anónima autora Diego Mejía Fernangil. Dice: discurso en loor de la poesía, dirigido al autor y compuesto por una señora principal de este reino, muy versada en lengua toscana y portuguesa, por cuyo mandamiento y por justos respetos nos escribe su nombre, con el cual discurso, por ser una heroica dama, fue justo dar principio a nuestras heroicas epístolas. La autora del discurso es una señora principal, por la capacidad económica que tenían Domingo Gómez de Silva y Catalina María Doria, pudieron fundar y mantener el Colegio del Carmen y luego el convento de las Carmelitas Descalzas. Esta señora principal estaba muy versada en lengua toscana, pues era su lengua materna, y muy probablemente conociera, además del español, el portugués, pues era una de las lenguas del Imperio Español, en cuya corte ella había estado al servicio, como he mencionado hace un momento, de doña Brianda Portocarrero de Guzmán, esposa de Sancho de Guevara, gobernador de Milán. El pedido de mantener el anonimato era usual en la academia. Lo más probable es que las autoras hayan ocultado sus nombres empleando un seudónimo como un juego. Siempre pienso en las tapadas limeñas que ocultaban su rostro, ¿no? Clarinda, como es usual en las escritoras de la época, presenta una ruptura respecto del sistema dominante, se construye como fuente de autoridad en tanto conoce a los autores clásicos y los cita con la normalidad con la que citaría un varón, un autor varón. Asimismo, demuestra sus conocimientos y se dirige a un público amplio, a todos aquellos que lean la obra de Mejía. Solo oculta su nombre para salvar la honra en este espacio dominado por los hombres. Participa en la Academia Antártica y es representante de la primera generación de escritoras. Veamos ahora el texto. La primera edición del discurso en el orden de la poesía se encuentra como paratexto en la obra de Diego Mejía de Fernangil, titulada Primera parte del Parnaso Antártico de Obras Amatorias, publicado en Sevilla en 1621 por Alonso Rodríguez Gamarra. Las páginas donde está el paratexto van de la 8 a la 26. El poema está compuesto por 808 versos en decasílabos, versos de 11 sílabas, como bien sabemos, agrupados en tercetos encadenados con rima A, B, A, y un último cuarteto con rima A, B, A, B. La obra Mejía, que es una traducción de los versos en verso de las Heroidas de Ovidio, no tiene hasta la fecha una edición moderna. Solamente se cuenta con la edición facsimilar de la primera parte del Parnaso Antártico de Obras Amatorias de Diego Mejía, publicado por Editorial Bolzoni en 1990. La edición fue preparada por Trinidad Barrera e incluye una interesante introducción. Sin embargo, el paratexto, es decir, el discurso en el orden de la poesía, ha tenido mayor fortuna y ha sido editado de manera independiente desde fines del siglo XIX por diversos editores. Marcelino Menéndez Pelayo, en la antología de poetas hispanoamericanos, Alberto Tauro, en Esquividad y Gloria de la Academia Antártica. Hay una edición de Antonio Cornejo Polar, que es muy conocida y muy importante, editada en San Marcos en el año 1964. Además, José Antonio Mazzotti preparó un estudio introductorio y una nueva edición sobre la base de la de Cornejo Polar,
para el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar en el año 2000. Esta nueva edición incluye 2 estudios muy interesantes como apéndices, uno de Luis Jaime Cisneros y otro de Alicia de Colombí Monguió. También Ricardo Silva Santisteban, en Poesía Peruana, en la antología, presenta el discurso. Hay una edición de Elena Calderón Cuervo, de la Universidad Nacional de Cuyo, el discurso en Lor de la Poesía, hace la introducción y la edición es de ella. Desgraciadamente no he podido encontrar esta edición, escrito a la autora, escrito a la editorial, y desgraciadamente no he podido conseguir, no conozco ese texto, algún día seguramente lo encontraré. Mercedes Serna, también una antología de poesía colonial hispanoamericana, la edita. Raquel Chan Rodríguez, en un libro, presenta las 2 ediciones facsimilares del discurso en Lor de la Poesía y de la epístola de Amaryllis Abelardo. Almudena Mejías Alonso, en el año 2009, editó El arte poética en los virreinatos de América, e hizo un estudio, del compendio apologético en el avance de la poesía de Bernardo Balbuena y del discurso en Lor de la Poesía de Clarinda. Y este año yo he hecho una edición que se llama El discurso en Lor de la Poesía, Declaración de Principios de Poetas del Nuevo Mundo. Muy pronto estará a disposición de todos en la plataforma de estudios indianos. No han podido ponerla hasta ahora en la web, pero ya en estos días espero que puedan tenerla. Muy bien, considero que sería importante tener una edición de las 2 partes del Parnaso Antártico de obras amatorias, y ojalá se encontrara una tercera parte que se supone escribió Mejía. Sin duda sería muy interesante ver las vinculaciones e interrelaciones entre ellas, y serviría para dotar de mayores significaciones al discurso. En el caso de la primera parte y el discurso, la de relación evidente reside en primer lugar en la importancia de las heroínas y de la mujer en general, y en la proyección del grupo de escritores que residían en los reinos del Perú. Mucho se ha discutido sobre las fuentes del discurso y de muchas obras eruditas, o al menos en apariencia, durante los siglos de oro. Al respecto, es bien sabido, lo conversamos en la clase pasada, pero insisto en esto, que son muy pocas las obras cuyos autores se nutren de fuentes directas. Más bien se sirven de compendios, florilegios, misceláneas, cornucopias, polianteas o librotes para preparar sus obras. Lo más probable es que el anónimo autor empleara, entre otras, la llamada oficina de revisio textor, para las enumeraciones de autores y obras de su discurso, lo que no quita que se haya nutrido de fuentes directas también, algunas por lo menos, ¿verdad? Yo creo que, sobre todo, en el caso de los preceptistas italianos, como Escalígero y Minturno, ella debe haber ido directamente a la fuente. El discurso es una defensa de la poesía, y también un intercambio de elogios entre la anónima autora y Mejía Fernán-Gil. Para ella, Mejía es el Apolo del Nuevo Mundo, se inflama en su esplendor. Para él, la anónima autora es una heroica dama, como las de las heroídas, precisamente, como aquellas protagonistas de las cartas ovidianas a quienes las musas le rinden pleitesía. Veamos el soneto que el traductor de las heroídas, es decir, Mejía Fernán-Gil, le dedica a la autora del discurso. Dice: soneto del autor dedicado a la señora que le dirigió el discurso poético. Lo tenemos ahí en pantalla. La antigua Grecia, con su voz divina, celebra por deidades de Licona 9 poetisas, dándoles corona de hiedra, lauro, rosa y clavelina. Praxila, Mirti, Anites, Mirto, Erina, Nocida y Telésila, que se entona con dulce canto, y Safo, a quien pregona su Lesbos como Tebas a Corina. Mas, oh matrona, honor del mismo Apolo, la clavelina, rosa, lauro y hiedra, en todo siglo solo a ti se debe. Pues siendo la deidad de nuestro polo, te adorarán en su Parnasia piedra las 9 musas y las griegas 9. Verdaderamente un gran elogio, ¿verdad? Comparada con las grandes poetas, compara a la anónima autora del discurso con las grandes poetas de la antigüedad. La autora del discurso formó parte de la Academia Antártica,
que como hemos dicho, reunió un grupo de autores que entre la última década del 16 y las dos primeras del 17 desplegaron su labor literaria y se identificaron con los ideales y el estilo renacentistas. Y cuyo intento, como afirma Mabel Moraña, fue que se gestara un proyecto de promover un humanismo intercontinental, un universalismo de nuevo signo, que debía reivindicar al Nuevo Mundo como locus productor de cultura. Es decir, en América también se puede producir igual que en el resto del orbe hispánico. Probablemente por ello se insistiera en la calificación geográfica en el título de algunas de las obras de la época. Miscelánea Antártica de 1586 de Cabello de Balboa, Miscelánea Austral de 1602 de Dávalos y Figueroa, primera parte del Parnaso Antártico de Armatorias, 1608 de Mejía de Fernán-Gil, Armas Antárticas, 1615 de Miramontes y Zuazola. Desde la portada del libro de Mejía se advierte el traslado del Parnaso al Nuevo Mundo, semejante al emblema de Marciano Capella, Febo Gaudet Parnasia Rupes. En la portada podemos ver, de la edición de Sevilla de 1608, destaca un medallón rodeado de un lema. Este es el medallón y el lema es el que rodea a este medallón, que dice lo siguiente. Si Marte llevó al ocaso las dos columnas, Apolo llevó al Antártico Polo a las Musas y al Parnaso. Dentro del medallón lucen la fuente Castalia, el monte Parnaso dividido en dos cumbres y el sol que brilla sobre el Parnaso. Detrás de las dos cumbres se muestran dos divisas o cintas que dicen Plus Ultra, lema que expresa la valentía del Imperio Español, que se atrevió a ir más allá de las columnas de Hércules. La fuente Castalia mana sobre una pila, sus claras aguas purifican y permiten ver los más intrincados oráculos. El medallón funciona perfectamente como emblema para la obra y también para la Academia Antártica. Apolo es el sol que brilla ahora sobre el Parnaso americano, y la fuente Castalia dota de clara voz a los ingenios de estas tierras, sean indianos, criollos o mestizos. Veamos el título del poema y los versos iniciales que aparecen en pantalla. Ya lo hemos visto antes el título, lo repito, dice discurso en loor de la poesía, dirigido al autor y compuesto por una señora principal de este reino, muy versada en la lengua toscana y portuguesa, por cuyo mandamiento y por justos respectos no se escribe su nombre, con el cual discurso, por ser una heroica dama, fue justo dar principio a nuestras heroicas epístolas. Y el poema empieza así. La mano y el favor de la sirena, a quien Apolo amó con amor tierno, y el agua consagrada de Hipocreno, y aquella lira con que del Averno Orfeo libertó su dulce esposa, suspendiendo las furias del infierno, la célebre armonía milagrosa de aquel cuyo testudo pudo tanto que dio muralla a Tebas la famosa. El platicar suave, vuelto en llanto, y en sola voz que a Júpiter guardaba y a Juno entretenía y daba espanto. El verso con que Homero eternizaba lo que del fuerte Aquiles escribía, y aquella vena con que lo dilataba, quisiera que alcanzaras, musa mía, para que en grave y sublimado verso cantaras en loor de la poesía. Ya que el vulgo rústico perverso procura aniquilarla, tú hicieras su nombre eterno en todo el universo. Aquí, ninfas del sur, venid ligeras, pues que soy la primera que os imploro, dadme vuestro socorro las primeras. Y vosotras, Pimpleides, cuyo coro habita en el Icón, dad largo el paso y abrid en mi favor vuestro tesoro. Del agua Medusea, dadme un vaso, y pues toca a vosotras, venid presto, olvidando a Libertas y a Parnaso.
Son los 30 primeros versos del discurso, donde está el primer tema que se desarrolla, que es la invocación a los seguidores de Apolo en la mitología clásica. Así se inicia el discurso con una mención a todos aquellos cuyos cantos, música o favor de Apolo le pueden servir para que la voz de su musa, en grave y sublimado verso, cante su alabanza poética en tercetos encadenados. ¿Quiénes son? La ninfa Cirene, la fuente Hipocrene, Orfeo, Anfión, Homero. Solamente así se logrará contrarrestar al vulgo, rústico, perverso, que pretende aniquilar a la poesía. El canto de alabanza debe ser de tal naturaleza que conseguirá que la poesía alcance su nombre eterno y trascienda. Entre los versos 22 y 30, que están ahí en pantalla, el segundo tema desarrollado es la invocación a las musas y a las ninfas que se trasladan al Nuevo Mundo. A la voz poética no le basta la ayuda que ha pedido además a importantísimos, ¿no? Cultores de la poesía, y ella necesita más. Entonces llama, en primer lugar, a las ninfas que están en el sur y quieren que se trasladen finalmente al Antártico Polo. Aquí ninfas del sur, venid ligeras, dice. Luego el mismo Polo, que le ayudará a inflamar su verso, una suerte de translatio imperi. La anónima autora traslada el Parnaso de la antigüedad, tan caro es en España, a Lima, en la Austrina región, porque los autores asentados en el Antártico Polo necesitaban construir una idea del nuevo mundo como prolongación de la España, sede del poder del mayor imperio de la cristiandad. No es un discurso disidente, como dicen algunos autores, o al menos eso pienso yo. No hay en realidad disidencia en esto. En realidad es una afirmación de su pertenencia al orbe hispánico, de su pertenencia al imperio. Esa construcción debía expresarse en un arte poética fundacional que permitiera construir o constituir al Nuevo Mundo como un paradigma dentro del sistema de representaciones establecido por el imaginario imperial y consolidar así una imagen simbólica del Nuevo Mundo. A estas ideas debo agregar el concepto de sobrepujamiento, que es un concepto muy bonito, desarrollado, muy interesante y propio para esta obra, que fue desarrollado por Curtius, es decir, esa forma peculiar de comparación cuyo objetivo es probar la superioridad y la singularidad del objeto. En este caso, la anónima autora sobrepuja para probar que la literatura escrita por los ingenios de la Academia Antártica es comparable a los lugares más importantes de la antigüedad, Grecia y Roma. Es decir, se va al pasado clásico, a lo más importante, a la base de la cual, ¿no? A la gran cantera de donde sale la producción poética del siglo de oro español. Sin embargo, la voz poética reflexiona y se pregunta en qué mar su débil voz se hunde. Ella habita en el Mar del Sur. Si es así, ¿a quién en realidad debe invocar? ¿A qué deidades debe llamar? Se cuestiona si de repente está envanecida, si peca de presunción, pero rápidamente sale de esa niebla y sabe a quién debe dirigirse, al representante de Apolo en el Nuevo Mundo, Diego Mejía Fernangil, sevillano, asentado en el Perú, que como ya se ha dicho, es el autor del Parnaso Antártico de obras amatorias, la traducción de las Heroidas de Ovidio. Es el tercer tema que se presenta en el discurso, la invocación a Apolo de la Austrina región, que no es otro que Mejía Fernangil, y se dirige a él diciéndole lo siguiente: y tú, divino Apolo, cuyo gesto alumbra el orbe, ven en un momento y pon en mí de tu saber el resto. Inflame el verso mío con tu aliento, y en el agua de tu trípode lo infunde, pues fuiste de él principio y fundamento. Mas, ¿en qué mar mi débil voz se hunde? ¿A quién invoco? ¿Qué deidades llamo? ¿Qué vanidad, qué niebla me confunde? Si, oh gran Mejía,
en tu esplendor me inflamo. Si tú eres para mí, Parnaso, tú mi Apolo. ¿Para qué Apolo y al Parnaso aclamo? Tú en el Pirú, tú en el austrino polo, eres el Delio, el Sol, el Febo santo. Sé pues mi Febo, Sol y Delio solo. Tus huellas sigo, al cielo me levanto, con tus alas defiendo a la poesía. Febada tuya soy, oye mi canto. Tú me diste preceptos, tú la guía, me serás tú, que honor eres de España y la gloria del nombre de Mejía. Fíjense ustedes, esta es una declaración bellísima, ¿no?, de cuán importante es Mejía, cuán importante le resulta a ella la obra de Mejía, cuán importante es dentro de la Academia Antártica. Fíjense cómo se dirigió él a ella, ¿no? Para él, ella era una musa, ¿no es verdad?, comparable con las grandes poetas de la antigüedad griega y latina. Y ella responde de esta manera ahora. La anónima autora regresa a su ámbito vital. Ella habita en el nuevo polo. Mejía representa a Apolo en el nuevo mundo. Alrededor de él, y ciertamente de la Academia Antártica, gira el Parnaso americano. Llama a Mejía con varios de los epítetos dedicados a Apolo: Delio, Sol, Febo. Ella misma se declara febada, se consagra a él, una sacerdotisa de Febo, se siente bajo su protección. Mejía le ha dado preceptos, guía. Sin embargo, loar a la poesía puede resultar una hazaña más grande que el Etna, y ese peso podría resultar agobiante en hombros de una mujer. Y luego agrega que son de araña. No imaginan cuánto he buscado en los textos para ver, para tratar de enterarme cuánto se sabía respecto del peso que puede soportar una araña, como sabía en la época, ¿no? Cuánto podía soportar una araña. Hoy sabemos que puede cargar 170 veces su peso, ¿no? Así es que, aun cuando haya sido, no sé, la 10ª parte en la época en la que escribió, creo yo que esto es un guiño, ¿no?, con apariencia captatio benevolentia. La anónima autora necesita devolver a la poesía su sitial de privilegio, sobre todo porque ella sabe que el icona, la inspiración poética, está siendo relegada por el vulgo, está sufriendo tan humilde suerte. Por ello, la indiana se yergue como un soldado en la guerra y su triunfo tendrá mayor gloria porque lo conseguirá a pesar de no ser aparentemente fuerte. Luego inicia la defensa de la poesía con la idea de la poesía como creación y don divinos. La voz poética entra de lleno en el discurso del Lord para empezar la defensa de la poesía y se remonta al momento mismo de la creación, que también es el origen de la poesía, el momento en que se crea la poesía. Dios crea el universo y después al ser que habitará en él. A ese ser le otorga autoridad, le da preeminencias, lo nombra vicedios, lo provee de virtudes, lo adorna con artes liberales y pretensiones científicas. Sin embargo, todo lo que le ha dado no se compara con un don tan eminente que resulta ser el mayor de todos. La poesía, que todo lo comprende, todo lo perfecciona, todo lo ilustra, todo lo enriquece. Dice: oh musa mía, para mi consuelo, dime, ¿dónde nació que estoy dudando? ¿Nació entre los espíritus del cielo? Estos a su creador reverenciando, compusieron aquel trisagio trino, que al trino y uno siempre están cantando. Y como la poesía al hombre vino, de espíritus angélicos perfectos, que por conceptos hablan de continuo, los espirituales, los discretos, sabrán más de la poesía, y será ella mejor mientras tuviere más conceptos. De esta región empírea, santa y bella, se derivó en Adán primeramente como la lumbre délfica en la estrella. ¿Quién duda que advirtiendo allá en la mente las mercedes que Dios hecho la había, porque le fuese grato y obediente, no entonase la voz con melodía y cantase su Dios muchas canciones,
y que Eva alguna vez le ayudaría? Y viéndose después entre terrones, comiendo con sudor por el pecado y sujeto a la muerte y sus pasiones, estando con la reja y el arado que elegías con pornía de tristeza por verse de la gloria desterrado. Entró luego en el mundo la rudeza, con la culpa hinchieron las maldades al hombre de ignorancia y de bruteza. Dividiéronse en dos parcialidades, las gentes. Siguió a Dios la más pequeña y la mayor a sus iniquidades. La que siguió del Dios el bando y seña, toda ciencia heredó, porque la ciencia, fundada en Dios, al mismo Dios enseña. Tuvo también, y en suma reverencia, al don de la poesía, conociendo su grande dignidad y su excelencia. Y así el dichoso pueblo, en recibiendo de Dios algunos bienes y favores, le daba gracias, cantos componiendo. Luego viene una disertación sobre los poetas del Antiguo Testamento e inicios del Nuevo, entre los versos 130 y 234 más o menos. Parte del principio que la poesía es una creación angelical. Los ángeles crean los himnos a la Santísima Trinidad. La región empírea influye en Adán, primer poeta, como el sol influye en Apolo. El pueblo elegido de Israel recibe bienes y favores de Dios, y el mayor bien, que es la poesía. Moisés, poeta y líder que lleva a su pueblo a la tierra prometida. Débora, Barak, Císara. El rey David, Judith, los tres mancebos, Job y Jeremías, y luego cantarán María, quien compone el Magnificat, y también Zacarías y Simeón. Luego empieza una disertación sobre la poesía y los primeros poetas cristianos. Después vienen los poetas de frontera, es decir, los poetas que están entre el mundo pagano y el mundo cristiano. Paulino de Nola y Juvenco, que son una suerte de alter ego de esta poeta, que también es una poeta de frontera entre el viejo y el nuevo mundo. Luego presenta a los primeros poetas cristianos vinculados con la tradición épica clásica, especialmente la de Virgilio y Tasso, quienes también escriben obras religiosas. Battista Mantovano, Giovanni Battista Fiera, Jacopo Sannazaro, Marco Gerolamo Vida y Benito Arias Montano. Ellos escriben básicamente en latín y a la autora le interesan especialmente sus obras religiosas. También considera a aquella parcialidad de poetas no cristianos, griegos y romanos, y asegura que Dios generosamente permite a todos participar del don de la poesía, sobre todo a aquellos cuyas enseñanzas versan sobre lo celestial y buscaron encontrar a Dios en sus criaturas, desde Platón hasta Ovidio. Ahora bien, la anónima autora no se limita a realizar una enumeración de poetas varones. Recordemos que he mencionado entre los primeros poetas a María. La poesía otorga dignidad a quien la compone e insiste en que esto se intensifica cuando se trata de una mujer. Veamos. Luego habla sobre la parcialidad que desasida quedó de Dios. Ha separado en un momento, como hemos leído en los versos, ha separado dos parcialidades, los que siguen a Dios y los que no lo siguen. La parcialidad que desasida quedó de Dios, negando su obediencia, gracias a la prodigalidad divina, es perdonada por Dios y le permite acercarse a la poesía. Esta prodigalidad empieza con Platón, pues ya está en él la equiparación entre Dios y los poetas, y son los poetas los que encarnan la idea de virtud. Para reforzar su apoyo a la mencionada parcialidad, pide a Calíope que le ayude para discurrir sobre cómo las griegas y romúlidas naciones, es decir, los clásicos, los griegos y los del Imperio Romano, entendieron que la poesía era un don divino y que estaba reservado para quienes realmente la merecieran. Por ello la poesía fue puesta en montes consagrados y las musas le dieron la morada. Sigue con Aristóteles,
quien piensa que los poetas están inspirados como los profetas de los oráculos, y Plinio refuerza esta idea con el poder de la palabra. Él dice que bate significa tanto poeta como adivino. El don de la poesía va de extremo a extremo del viejo mundo, del Nilo al Betis, del polaco al Mauro, y desde allí llegará al nuevo mundo. Convoca luego a los poetas latinos, cuya obra logra conmover hasta a quienes habitan en las grutas del Báratro y las aguas del Averno. ¿Quiénes son estos poetas? Virgilio, Pomponio, Horacio, Itálico, Marcial, Valerio, Séneca, Avieno, Lucrecio, Juvenal, Percio, Tibulo, Ovidio. Termina con Poliziano y dice que de Apolo fue un rayo vivo y quien divulga su honor de polo a polo, haciendo referencia a la traducción que hizo en el Perú Diego Dávalos del soneto de Poliziano sobre la casa de Venus en su Miscelánea Austral. Veamos ahora a las mujeres poéticas. Perdón. Luego, la voz poética da inicio a una enumeración de mujeres que lograron celebridad gracias al ejercicio poético, una suerte de genealogía de la propia autora que le permite insertarse en un linaje de poetas de larga tradición. Safo, Damófila, Pola Argentaria, Proba Valeria, las Sibilas, las Febadas, Tiresia Manto y las 3 heroicas damas que en el Perú han dado en la poesía heroicas muestras. Y aunque sabe que debiera callar, sugiere que su fama se la deben a ellas mismas y no a los varones. Veamos. Dice, pero ¿dó voy? ¿A dó me precipito? ¿Quiero contar del cielo las estrellas? Quédese, que es contar un infinito. Mas será bien, pues soy mujer, que de ellas diga mi musa, si el benigno cielo quiso con tanto bien en grandes ellas. Soy parte, y como parte me recelo. No me ciegue afición, mas diré solo que a muchas dio su lumbre el dios de Delo. Léase Policiano, que de Apolo fue un rayo, un vivo rayo, el cual de muchas canta, divulgando su honor de polo a polo. Entre muchas, Safo te levanta al cielo por tu metro y por tu lira, y también de Damófila discanta, y de ti, Pola, con razón se admira, pues limaste a Lucano aquella historia, a que a ser eterna, por tu causa aspira. Dejemos las antiguas. ¿Con qué gloria de una proba Valeria, que es romana, hará mi lengua rústica memoria? Aquesta de la Eneida mantuana, trastocando los versos, hizo en verso de Cristo vida y muerte soberana. De las sibilas, sabe el universo, las muchas profecías que escribieron en metro numeroso, grave y terso. Estas del celestial consejo fueron partícipes y en sacro y dulce canto las febadas oráculos dijeron, sus vaticinios la Tiresia manto, de divino furor arrebatada, en versos los cantó poniendo espanto. Pues, ¿qué diré de Italia, que adornada hoy día se nos muestra con matronas que en esto exceden a la edad pasada? Tú, oh fama, en muchos libros las pregonas, sus rimas cantas, su esplendor demuestras, y así de lauro eterno las coronas. También Apolo se infundió en las nuestras, y aún yo conozco en el Pirú 3 damas que han dado en la poesía heroicas muestras, las cuales, más callemos que sus famas no las fundan en verso. A tus varones, oh España, vuelvo, pues allá me llamas. Vuelve a España para decir que Apolo se sirve también de leones y con su pluma vuela del antiguo eje a nuestro nuevo polo de la mano del dios Marte. Sin embargo, sin nombrarlos, no deja de admirar y loar a los poetas de España, porque si los oscureciera a ellos, tanto más se oscurecerían ella y los poetas del nuevo polo.
España debe enorgullecerse de sus soldados y de sus plumas, y las antárticas regiones también pueden sentirse dichosas por alcanzar a los célebres varones peninsulares que los antecedieron. La voz poética admira a España y dice: oh España venerable, oh madre pía, dichosa puedes con razón llamarte, pues ves por ti en su punto a la poesía. En ti vemos de Febo el estandarte, tú eres el sacro templo de Minerva y el trono y silla del horrendo Marte. Gloriarte de hoy más, pues la proterva envidia se te rinde y da blasones, sin que los borre la fortuna acerba. Sin embargo, llama la atención que no mencione con nombre propio a ningún ingenio español. Pensar, como algunos críticos han hecho, en que la anónima autora no conocía a los poetas españoles de su tiempo, yo no lo creo posible. Debemos recordar la circulación de libros en el virreinato peruano, de la que tanto se ha hablado y que tanto se ha trabajado en los últimos años. No olvidemos que llegaban las primeras ediciones de casi todo lo que se publicaba en España. Muchos ejemplares de la primera parte del Quijote los embarcaron apenas salidos de la imprenta, y al año siguiente ya se hacía una representación de la obra en el pueblo de Pausa, en Ayacucho. Entonces, que no los conociera no es posible, ¿verdad? Yo sugeriría más bien algunas otras alternativas del misterioso silencio de los grandes poetas del siglo de oro. En primer lugar, nadie duda que los poetas como López, Cervantes, Góngora son excepcionales. Y la voz poética no los menciona porque quiere destacar, ensalzar a los ingenios americanos, a los que nacieron o vinieron a los reinos del Perú y que naturalmente forman parte del Imperio Español. En segundo lugar, que se ocultan los nombres de los poetas peninsulares por la creencia de que la periferia del Imperio Español solo imita los modelos peninsulares, y la autora no está de acuerdo con ello, pues conoce bien a los ingenios americanos, sean indianos, peruleros, criollos o mestizos. En tercer lugar, si realmente la autora fue la dama milanesa Catalina María Doria, en realidad le interesaban más los autores de la antigüedad clásica y los autores italianos renacentistas, que también influyeron en los autores peninsulares y en los del Nuevo Mundo. La anónima autora siente que lo que ha dicho es suficiente para cumplir con el objetivo de loar a la poesía. Y en este punto podría acabar el discurso. Sin embargo, falta alabar a los ingenios americanos. Y como son tantos y tan excelsos, se siente incapaz de celebrarlos. Por ello vuelve a pedir ayuda a la musa, porque ella, con su plectro y mano, la ayudará a cantar. La voz poética pone de testigo a Lima para empezar la presentación de los poetas, cuyo plectro y mano concede la musa, e inicia una sintética enumeración de los miembros de la Academia Antártica, pues la anónima autora asegura que nombrarlos a todos es en vano, por ser los del Perú tantos que exceden a las flores que Tempe da en verano. Es bellísima, ¿no?, la manera en cómo presenta a los ingenios americanos. La Indiana Voz menciona a 19 autores vinculados con la Academia Antártica. Para la determinación del grupo que conformó esta academia, se cuenta con 3 testimonios importantes. El Canto de Calíope, de Miguel de Cervantes, publicado en 1585, el Laurel de Apolo, de Lope de Vega, publicado en 1630, y el Discurso en Honor de la Poesía, publicado en 1608. Si de las listas que mencionan los autores excluimos nombres repetidos, como Pedro de Oña, Juan de Salcedo Villandrando, Diego Aguilar y Córdoba, Pedro Montes de Oca, y se incorporan las 3 damas que han dado en la poesía heroicas muestras, la nómina alcanza 42 nombres. Yo debo reconocer el hecho de que no se puede asegurar que los 42 poetas pertenecieran efectivamente a la Academia Antártica en un mismo momento, pues es un arco temporal muy amplio, de 45 años transcurridos entre el primer testimonio de 1585 al último de 1630. Obviamente se produjeron muchos cambios. Sin embargo, sí se puede afirmar que existió un amplio grupo de autores que vivieron unos años más, años menos, en una época relativamente similar, en un mismo lugar, y que compartieron los ideales del humanismo y forjaron un proyecto común. Y a ellos va los que menciona ciertamente la anónima autora, son aquellos
que compartieron su época en la Academia Antártica. Veamos. ¿Dónde vas, musa? ¿No hemos prosupuesto de rematar aquí nuestro discurso, que de prolijo y tosco es ya molesto? ¿Por qué dilatas el difícil curso? ¿Por qué arrojas al mar mi navecilla? Mar que ni tiene puerto ni recurso. A una mujer que teme en ver la orilla de un arroyuelo, perdón, de cristales bellos, ¿quieres que rompa al mar con su barquilla? ¿Cómo es posible yo celebre a aquellos que asido tienen con la diestra mano al rubio intonso dios de los cabellos? Pues nombrallos a todos es en vano, por ser los del Pirú tantos que exceden a las flores que Tempe da en verano. Mas, musa, di de algunos ya que pueden contigo tanto y alza más la prima, que ellos su plectro y mano te concede. Testigo me serás, sagrada Lima, que el doctor Figueroa es laureado por su gloriosa y elevada rima. Tú, de ovas y espadañas coronado, sobre la urna transparente viste su grave canto y fue de ti aprobado. Y un tiempo fue que en tu academia viste al gran Duarte, al gran Fernández, digo, por cuya ausencia te has mostrado triste. Fue al cerro donde el austro es buen testigo, que vale más su vena que las venas de plata que allí puso el cielo amigo. Betis se ufana, que en sus arenas gozó el primer aliento y quiere parte el uso de su ingenio y sus camenas. Quisiera, oh Montes d'Oca, celebrarte, mas estás retirado allá en tu sama. ¿Cuándo siguiendo a Febo? ¿Cuándo a Marte? Pero como tu nombre se derrama por ambos polos, has dejado el cargo de eternizar tus versos a la fama. Del Tajo ameno, por camino largo, un rico pescador las aguas de oro trocó por Tetis y su reino amargo. Mas no pudo el Pirú tanto tesoro ganar, sino ganando a ti, oh Cedeño, regalo del Parnaso y de su coro. Ya el mundo espera que del grave ceño de Glauca el pescador tuyo le cante, mostrando el artificio de su dueño. Con reverencia nombra mi descante al licenciado Pedro de Oña. España, pues lo conoce, templos le levante. Espíritu gentil, toma la hazaña de Arauco, pues con hierro no es posible, con la dulzura de tu verbo extraña. La volcánea horrífica terrible y el militar elogio y la famosa miscelánea que alinga es apacible. La entrada de los mojos milagrosa, la comedia del Cusco y Basquirana, tanto verso elegante y tanta prosa, nombre te dan y gloria soberana. Miguel Cabello, y está redundando por Hesperia, Archidona, queda ufana. A ti, Juan de Salcedo Villandrando, el mesmo Apolo délfico se rinda, a tu nombre su lira dedicando, pues nunca sale por la cumbre pinda, con tanto resplandor cuando demuestras cantando en alabanzas de Clarinda. Ojeda y Gálvez, si las plumas vuestras no estuvieran a Cristo dedicadas, ya de Castalia hubieran dado muestras. Tal vez os las ponéis y a las sagradas regiones os llegáis tanto que entiendo que de algún ángel las tenéis prestadas. El uno está en Trujillo, enriqueciendo a Lima, el otro, y ambos a Sevilla. La estáis con vuestra musa ennobleciendo. Deme su ingenio Juan de la Portilla, para que se ensalce su fecunda vena, que temo con mi voz disminuilla. La antártica región que al orbe atruena, con Potosí celebrará su nombre, nombre que el cielo eternizarlo ordena. Gaspar Villarroel, digo aquel hombre, que a pesar de las aguas del Eteo, con verso altivo ilustra su renombre. Aquel que en la dulzura es un Orfeo y un griego Melesígenes en ciencia y en majestad y alteza,
un dios timbreo. Este, por ser quien es, me da licencia, que abrevie aquí las alabanzas suyas, que es símbolo el callar de reverencia. Mas, aunque tú la vanagloria huyas, que por la dar mujer será bien vana, callar no quiero, oh ábalos, las tuyas. Y cuando calle yo, sabe la indiana América muy bien cómo es don Diego, honor de la poesía castellana. Con gran recelo a tu esplendor me llego, Luis Pérez Ángel, norma de discretos, porque soy mariposa y temo el fuego. Fabrican tus romances y sonetos, como los de Anfión un tiempo a Tebas, muros a Arica a fuerza de concetos. Y tú, Antonio Falcón, bien este atrevas, la Antártica Academia, como Atlante, fundar en ti, pues sobre ti la llevas. Ya el culto Tasso, ya el oscuro Dante, tienen imitador en ti tan diestro, que yendo tras su luz, les vas delante. Tú, Diego de Aguilar, eres maestro en la escuela Cirrea graduado, por ser tu metro, honor del siglo nuestro. El renombre de Córdoba ilustrado quedará, perdón, por ser tu metro, honor del siglo nuestro. El renombre de Córdoba ilustrado quedará por tu lira justa paga del amor que a las musas has mostrado. No porque al fin Cristóbal de Arriaga te ponga de este elogio eres postrero, ni es justo que tu gloria se deshaga, que en Pimpla se te da el lugar primero. Como al primero que con fuerza de arte corres al parangón donde llegó Homero. De industria quise el último dejarte, don Pedro ilustre, como a quien Apolo, por ser Carvajal dio su estandarte. Ni da el Pirú ni nunca dio Patolo, con sus minas ni arenas, tal riqueza como tú con tu pluma a nuestro polo. El Piceroida, préstame la alteza de tu espíritu insigne, porque cante de otros muchos poetas la grandeza. Mas pues humano ingenio no es bastante, saquemos de lo dicho este argumento. Si es buena la poesía, es importante. Los poetas de la Academia Antártica que la anónima menciona, seguramente contemporáneos suyos, como ya hemos dicho, son nombrados en el orden que sigue. El doctor Figueroa, laureado por su gloriosa y elevada rima. Son 4 los homónimos que se disputan ser elogiados por la anónima autora. Sin embargo, los versos parecieran estar dirigidos al sevillano doctor Figueroa, médico, quien ocupó la cátedra de medicina en la Universidad de San Marcos y escribió un tratado sobre las calidades de la bebida llamada loja y otro sobre la difteria conocida como garrotillo, que se imprimió en Lima en 1615 en la imprenta de Francisco del Canto. Después de la epidemia de garrotillo que asoló el Cusco entre 1614 y 1615. Estoy trabajando ese texto en este momento, es un texto verdaderamente delicioso, de una erudición impresionante, espero tenerlo listo para el próximo año. Fue cercano a Oña y a Dávalos, a quienes dedica sendas composiciones por el Arauco domado y la miscelánea austral, respectivamente. Duarte Fernández era un abogado sevillano, hijo del portugués del mismo nombre, que fue fiscal del rey en Lagos y Costa de Algarve. El elogiado poeta pasó primero a Lagos hacia 1580 y luego a América. Según la voz poética, era muy entendido en letras humanas y curioso en letras divinas. España y Portugal se disputan su cuna y su ingenio. De su obra solo se conserva el prólogo al lector de 2 tratados escritos por el doctor Francisco de Figueroa, mencionado hace un momento. Pedro de Montes de Oca, amigo de Cervantes, cuyo nombre se derrama por ambos polos, ha seguido a Febo, pero también a Marte, dice la autora, se ha retirado en el Valle del Sama, en el sur de los reinos del Perú. De su producción poética solamente se conoce un soneto dedicado a Vicente Espinel. De Juan Cedeño, traductor de Tasso, la anónima afirma que es un regalo de Parnaso y de su coro. Es todo lo que se sabe de él. No se ha encontrado hasta ahora ninguna obra. Almudena Mejías Alonso, en su estupenda edición del discurso, anota a Juan Cedeño de Arévalo como traductor de Tasso. Sin embargo, no hay indicios que ese Cedeño haya pasado a América.
Probablemente haya sido algún miembro de la familia, porque años después encontramos en documentos del Perú a cedeños asentados en América que han unido a su apellido el lugar de nacimiento del Juan Cedeño al que alude Mejías, Arévalo. Pedro de Oña, el poeta de la Academia, nacido en América y fue el más conocido en España. Fue autor del Arauco Domado. La voz poética compara la rudeza de la lucha contra los araucanos con la dulzura de sus versos. Oña es también autor del Basauro, que al igual que el Arauco Domado es un poema por encargo. Dos virreyes le piden que escriban esos poemas. El Basauro es un poema épico heroico con acentos especulares y tono sentencioso, cuya función es mostrar cómo la historia familiar del conde de Chinchón influye en su manera de actuar y de gobernar. Es decir, fue el espejo de príncipes donde el conde de Chinchón se miró mientras fue virrey del Perú. Bajo esos preceptos gobernó del mismo modo que lo hicieran sus antepasados, pues ellos fueron su ejemplo. ¿Quién podría dudar de la manera ejemplar en la que podrían conducirse un descendiente de Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla, ejemplos de virtud? Recordemos que son muy cercanos a la reina Isabel la Católica. Miguel Cabello de Balboa, sobrino nieto de Vasco Núñez de Balboa, es el escritor con mayor número de obras mencionadas por la anónima autora. Tanto verso elegante y tanta prosa que le dan gloria a su lugar natal, Archidona y a la Hesperia, España. Las obras mencionadas son La volcán horrífica terrible, El militar elogio, La entrada de los mojos, La comedia del Cusco y Basquirana. Estas obras están lamentablemente perdidas, solo ha sobrevivido la miscelánea antártica. Juan Salcedo Villandrando, el capitán encomendero y regidor de la ciudad de La Paz, quien aparece en el discurso, es otro poeta al que la anónima compara con el Apolo délfico y lo alaba por ser el cantor de Clarinda. De ahí viene el nombre, el supuesto nombre de la autora. En algún escrito sugiero que podría tratarse inclusive de una errata, ¿no? Que no sea Clarinda, sino Clorinda, la protagonista del poema de Tasso. Se conocen textos suyos en varios preliminares de obras como Concepción de María Purísima, Vida y Virtudes y Milagros de Francisco Solano, poemas de las fiestas de la canonización de los 23 mártires del Japón y otros. Diego de Ojeda, autor de La Cristiada, epopeya que se nutre argumentalmente de la epopeya latina de igual nombre de Marco Jerónimo Vida, a quien también menciona la voz poética, y que tiene en la Eneida su modelo y emplea los mitos de las metamorfosis como elementos ornamentales. Juan Gálvez, al igual que Ojeda, fue sacerdote de la Orden Santo Domingo, acusado de díscolo, me encanta ese adjetivo, y trasladado a Trujillo. De él se ha conservado un soneto dedicado al Marqués de Montesclaro y se le atribuye una historia rimada de Hernán Cortés, lamentablemente hoy perdida. A Ojeda y a Gálvez agradece la voz poética dedicar sus plumas a Cristo y sabe que si no estuvieran en tan alta misión, dedicarían su pluma a las musas. Juan de la Portilla, un vecino de Charcas, la voz poética asegura que tiene fecunda vena y Potosí celebrará su nombre, el cielo mismo eternizar lo ordena. En defensa de damas se consignan unas estancias suyas. Gaspar Villarroel y Coruña, abogado de la Cancillería Real de la Ciudad de los Reyes, quien, a pesar de las aguas del leteo, con verso altivo ilustra su renombre y ostenta la dulzura de Orfeo y la ciencia de Melesígenes, Homero, y en majestad y alteza es Apolo, el dios timbreo. No ha llegado hasta nosotros, lamentablemente, ninguna obra suya. Diego Dávalos, el autor de La miscelánea austral, la América Andiana sabe que Dávalos es honor de la poesía castellana. Además, Dávalos es autor de Defensa de Damas en octava rima, donde florecen sentencias que refutan las que algunos filósofos dijeron contra las mujeres. Es una obra feminista, maravillosa. Luis Pérez Ángel, Norma de Discretos, dedica un soneto a Mejía, donde, al igual que la anónima autora del discurso, asegura que hay dos Apolos, dos delios soberanos que lucen en el cielo. Apolo el primero y Mejía el segundo sin segundo, que alumbra y reverbera en ambos polos. Antonio Falcón, según la anónima del discurso, supuesto presidente de la Academia Antártica, dicen que imitó a Dante y al Tasso. No hay prueba de ello. Diego de Aguilar y Córdoba, autor del Marañón, que narra el infausto viaje de Pedro de Ursúa,
ese de Lope de Aguirre, que formó parte de Lope de Aguirre, y que fue quien lo llevó a la perdición, recordemos este personaje interesantísimo, este viaje por la selva amazónica buscando el mítico reino del Dorado. Cristóbal Arriaga, la anónima autora, asegura que en Pimpla se le dé lugar primero, como al primero, que con fuerza de arte corre al parangondo llegó Homero. Solo se conserva un soneto de Arriaga en el Arauco domado de Pedro de Oña. La loa parece desmedida, sin embargo, también podemos pensar en la extraordinaria obra perdida. Pedro de Carvajal es el último en ser mencionado. La anónima autora asegura que Apolo le dio su estandarte y que ni siquiera las minas del Perú dan las riquezas que la pluma de Carvajal da al austrino Polo. Del corregidor del Caujamán en el Cusco se conserva una canción dentro del cancionero que perteneció al doctor Solórzano y Pereira. Ahí están los 19 autores y luego termina el discurso haciendo referencia a la utilidad de la poesía. Después de la enumeración de los ingenios de la Academia Antártica, la voz poética volverá a la importancia y utilidad de la poesía, esta vez para afirmar que es indispensable para la cotidianeidad de nuestras vidas en todas las edades. En la tierna infancia, porque quita y arranca de cimiento, mediante sus estudios, a la ignorancia. En la virilidad es ornamento y a fuerza de vigiles y sudores para el entendimiento. Y en la vejez alivia los dolores, entretiene la noche mal dormida. Luego se refiere a los malos poetas y asegura que su mal desempeño no es culpa de la poesía, como no es culpa de la teología que los heresiarcas como Lutero y Calvino funden sus herejías. También aclara que es posible que llame la atención ver en la iglesia a poetas que están llenos de dioses paganos, pero, explica ella, deben tomarse como objetos suntuarios y que no debe olvidarse lo que ya ha mencionado antes respecto de la dama ilustre que es la poesía. Enseguida se dirige al espíritu poético, que ha sido enviado como regalo de los dioses a la tierra indígena, y agradece la gratuidad del ingenio que los poetas han recibido. Ese espíritu permite dar guerra al vicio, enseñar las virtudes, consolar y animar al afligido, ser tabla de salvación de las penas, celebrar las hazañas de guerreros, dibujar la hermosura de las damas y el bien del casto amor, explicar los conceptos intrínsecos y engrandecer a los ingenios. Después de todo esto, le pregunta a la musa, ¿quién podría no amar con un amor constante a la poesía? ¿Quién podría usarla para blasfemar sin tenerle respeto y reverencia? ¿Quién, habiendo recibido el don, le dé mal uso empleándola en libelos y vicios? ¿Quién podría marchitar la hermosa flor y arrojar al pecado la margarita? Finalmente, le pide a Mejía que acepte su ofrenda de ingenio pobre y rica de deseo. Y pues eres mi delio, ten la rienda al curso con que vuelas por la cumbre de tu esfera, y mi voz y metro enmienda, para que dinos queden de tu lumbre. Para terminar, debo decir que el discurso en orden de la poesía es un exponente del grupo de poemas orientados a alabar y defender la poesía de quienes no consideran la importancia de su imperio. Esta defensa la realiza en nombre de un grupo de autores que entre la última década del 16 y las 3 primeras del 17 desplegaron su labor literaria y que conformaron la llamada Academia Antártica. El discurso puede ser visto como un intento de reflexión sobre el hecho de escribir poesía con dos importantes añadidos: el arte de escribir poesía en el Nuevo Mundo, específicamente en el Perú, y escribir por femenina mano. Y más aún, es evidente que estamos frente a un intento de fijación de un canon que empieza a construirse en el Nuevo Mundo y que se basa en la apropiación de los modelos clásicos que los poetas del Nuevo Mundo siguen. Por ello se puede decir que el discurso es un estupendo exponente de los textos dedicados a alabar a la poesía, que lo hace desde la austrina región en nombre de la Academia Antártica y representa una declaración de principios de ese colectivo. Muchas gracias
y quedo aquí a disposición para todas las preguntas que deseen formular. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué Yo tenía tal? una pregunta. Alguna vez Dime. también consulté este texto de El Parnaso Antártico y su, bueno, más que todo su relación histórica, cómo fue fundado, etcétera, y Ujú. todo eso. Hasta, más o menos, no sé si usted me podría decir, hasta cuándo estuvo activo este Parnaso Antártico, este conjunto de poetas de la ciudad de Lima, bueno, y de diferentes ciudades del Virreinato del Perú, y por qué, digamos, se dejó de escribir, se dejó de lado, tuvo que ver algo la independencia o fue por alguna cosa diferente. No, hubo varias academias en realidad durante el virreinato. La primera fue esta que, digamos, se inició hacia 1680 perdón, 1580, y hasta 1630, que es el momento en que escribe Laurel de Apolo, de Lope de Vega, eh, hay menciones de esta academia. Después hubo otras academias, no dejaron de escribir, pero se llamaron de otra manera. Hubo después algunos virreyes muy entendidos en las letras y que fundaron también otras academias. Ya en el 18 hay academias importantes como el virrey Castel dos Ríos, en fin. Pero hasta 1630, entre 1580 y 1630 más o menos, se llama a este colectivo Academia Antártica. Y son distintos momentos, ¿no?, de esta academia. En 1615 debe haber escrito Amarilis, su poema, que es publicado, la epístola de Amarilis Abelardo, que es publicado en 1621 por Lope, ¿no? Y en 1630 todavía él menciona a muchos, ¿no?, a muchos importantes poetas de la academia, que aún sobrevivían ciertamente, ¿no? No, los primeros que menciona Cervantes no son los mismos necesariamente que menciona Clarinda o la anónima autora, ni los mismos que menciona Lope de Vega. Pero digamos, ese es el tiempo en el que la Academia Antártica propiamente se desarrolló. Y luego hubo otras academias y siguió escribiendo muchísimo, porque hay muchísimos testimonios, ¿no?, de distintos textos en los años posteriores. Vale, gracias. Nada. Y bueno, claro, existía esto de la academia, bueno, de repente utilizar el término centralizado sería un poco actual, pero ¿existiría entonces o existió en las ciudades mismas, digamos la ciudad del Cusco, la ciudad de Trujillo, alguna forma de academia, de algún, digamos, grupo de personas asociadas a las letras que tengan que ver con los alcaldes de estas ciudades, algo así, o solamente se conoce la Academia de Lima, la central? No, no. En realidad estaba centralizada, digamos, se hablaba de la academia que estaba centralizada en Lima, porque en Lima estaba la corte, ¿no? Pero, por ejemplo, Mejía vivía en Potosí, ¿no? Este, el, el Marañón, el Diego Aguilar y Córdoba, vivía en Huánuco. Sí, estaba descentralizado, es decir, los poetas estaban en distintos lugares. Ojeda estaba en el Cusco, hay otros que están entre Moquegua y Tacna, es decir, no vivían todos en Lima, pero había mucha, digamos, probablemente no tuvieran reuniones como las academias europeas, o muy pocas de ellas, pero se conocían y se intercambiaban sus obras. Esa es la idea. Ok, Y no estaban claro. solamente en Lima, estaban en varios lugares. Oña, en realidad, bueno, nació en Angol, en Chile, pero estuvo mucho tiempo en el Cusco. Sí, sí, iban por distintos lugares, no estaban únicamente en Lima los autores. Probablemente se hablaba de la academia con su sede en Lima, pero eso no significaba que estuvieran aquí todos ellos, ¿no? Claro. Suena mucho también al destino también de los compositores de la música en ese tiempo, que iban de catedral en catedral, sirviendo de Así arzobispo en es. arzobispo, sí. Suena un poco así. Sí, Y en cuanto a obras teatrales, digamos, del periodo virreinal,
algunas que nos pueda usted de repente mencionar, de repente son pocas, sí, de repente, ¿no? Que se hayan conservado. Quizás sean más autosacramentales, es cierto, pero alguno por allí que sea de repente importante, que salga de lo común, que represente quizás esta mezcla inca española, andino española. Claro que sí, se escribía mucho teatro, no solamente teatro religioso, las monjas escribían mucho teatro religioso, pero hay muchísimos, tengo más en mente obras de ya la época de los Borbones, ¿no? De inicio de del 18, pienso en El ciego de la Merced, pienso en, en y un poco antes Spinoza y Medrano, ¿es verdad? Que escribe obras espectaculares, no solamente el apologético en favor de Góngora, sino obras teatrales, ¿no? Amar su propia muerte, en fin, son autores, en realidad siempre se escribió teatro y buen teatro, ¿no? Y hay muestras de ello. Se me ocurren en este momento ellos dos, Llamosas, Lorenzo Las Llamosas, por ejemplo, pero había mucho movimiento teatral, y además se escenificaban estas obras en los atrios de las iglesias y también en el mismo Palacio de Gobierno, ¿no? Había inclusive, eso lo ha estudiado muy bien José Antonio Rodríguez, trabaja maravillosamente bien el teatro, y asegura que había eh, toda la parafernalia necesaria para el teatro, la importaban de Italia, ¿no? Y tenían, no solamente había corral de comedia, sino había dentro de digamos, dentro del Palacio de Gobierno se adaptaba todo lo que se tenía para hacer obras muy complejas, ¿no? De mucha complejidad, con tramoya, y eso lo ha trabajado él como nadie, ¿no? José Antonio Rodríguez es un referente en el tema del teatro. Vale, muchas gracias. De nada. Martina, ¿puedo hacer un comentario? Los que quieras, Elio. Primero sobre lo que sobre la pregunta de si es que hubo academias fuera de Lima. Algo que podría revisar si le interesa es la crónica, ¿no? La historia de Bartolomé de Arzán, Zorzú y Vela. Ah, claro. Donde se comenta este caso, bueno, un poco desafortunado, ¿no? En el que narra cómo ya en Potosí, que es un centro económico muy importante, ¿no? Uh-huh. Que compite en boato y, bueno, y en festejos con Lima, se había conformado no solo una suerte de academia, sino también de escritores, sino de lectoras, ¿no? Y digo que es desafortunado porque yo encontré ese dato buscando información sobre Luis Antonio de Oviedo y Herrera, el conde de la Granja, ¿no? Uh-huh. Y se relata cómo el conde de la Granja había sido muy bien recibido y se tenía una muy buena impresión de él, hasta que su esposa, la limeña Sinforosa López de Chaburu, se burló, escribió un poema satírico que leyó digamos, en Petit Comité, en el que se burlaba, parodiaba a las, bueno, a las mujeres de ahí, ¿no? No sabemos cuál es el contenido del poema, solo que era una parodia, una burla, ¿no? Que se burlaba de su amaneramiento. Y bueno, cayó en desgracia el conde de la Granja al poco tiempo, ¿no? Él y su esposa ya no eran vecinos queridos. Algo que me gustaría que comentaras, ¿no? Es el vocablo antártico, ¿no? Que, ¿por qué se deja de usar? Y, o sea, ¿por qué se usa en primer lugar? Y cómo se va configurando una nueva identidad americana en el paso del 16 al 17, ¿no? No sé si has reflexionado sobre eso.
Eh, Creo que no tanto como tú, Elio. Por eso me gustaría que fueras tú quien hablara, porque tú sí tienes algunos artículos escritos sobre eso y has desarrollado maravillosamente bien. Así es que qué mejor que escucharlo de ti. No, Marti, gracias. En realidad te lo preguntaba porque eh, eh, que quería saber, por ejemplo, ¿no? Esta es el poema que nos has leído y la cultura que has investigado a través de sus versos, nos Ujú. revela a una academia que todavía exhibe su cultura renacentista, ¿no? Sí, Es decir, hay una comprensión del mundo americano eh, desde, digamos, desde los códigos clásicos, ¿no? Creo que así es. eso es algo que hemos conversado mucho, Ujú. pero lo que me interesaba era saber si tú piensas también que se pasa de esta comprensión regional, ¿no? Digamos, del continente americano, de la parte austral del continente americano, hacia cada vez más hacia una patria chica, que es el Perú, ¿no? O sea, el Perú, Virreinato del Perú, Lima y sus demás provincias, ¿no? Sí. Sí, en realidad, eh, muchos han hablado inclusive de una suerte de subversión, ¿no? Entre las poetas anónimas y hablan, ¿no?, de una poesía que intentaba subvertir el orden virreinal. Eh, yo creo que más que subvertir el orden, querían mostrar paridad e inclusive que podían ser mejores, ¿no? Y esta es la patria chica, efectivamente. Insisten mucho en el adjetivo antártico porque sienten que aquí se ha sentado lo mejor lo, de lo que ha venido de España. Y creo que eh, este intento de trasladar, este traslato imperio, ¿no? O sea, trasladar todo aquello que se desarrolla en la península hacia América y específicamente hacia el sur, ¿no? Es decir, a Lima como centro de irradiación, es, está expresado muy bien aquí, lo veremos también en el caso de Amarilis, ¿no? Y siempre está presente esta cuestión criolla, ¿no? De la que hablábamos en la clase, en la sesión anterior. Lo que se quiere es que se respete aquello que hay, que se considere igual, ¿no? Y se insiste mucho por eso en el orgullo que sienten de eh, todo lo que se ha conseguido y cuánto ayuda América a mejorar el imperio español, ¿no? No solamente lo alimenta, en realidad eh, era quien se encargaba, América se encargaba en realidad, ¿no?, de pagar ¿no?, las grandes empresas del imperio, y insisten mucho en el valor que se tiene, ¿no?, el valor que tiene todo aquello que ha llegado aquí, y por eso son iguales y hasta superiores, ¿no? En, en un texto que no veremos aquí, pero que es muy importante, que se llama Fundación y Grandezas de la muy noble, muy leal sobre los reyes de Lima, se insiste muchísimo no solo en la paridad, sino en que el ingenio americano es mejor aún que el español, ¿no? Porque ha conocido, imagino yo, también se pensaba, ¿no?, una ha habido rudeza, ha habido mayor esfuerzo, según lo consideraban ellos. Algo, hago un comentario, pero corto. Quizás sea importante que comencemos a leer este poema independientemente de la crítica que lo trata de explicar como una escritura, digamos,
como un ejemplo de escritura femenina. No digo que eso no sea importante, sino que creo que lo habíamos conversado en algún momento. Eso nos distrae de los objetivos del texto, que son muy ambiciosos, ¿no? Si nosotros comparamos el Canto de Calíope de Cervantes, incluido en la Galatea, encontramos que ese texto sí evidencia el interés del Lepanto en obtener puestos, ¿no? en los virreinatos, ¿no? Cosa que nunca se le concedió, mientras y digamos que hace juicios de valor muy ligeros, ¿no? En cambio, aquí encontramos un proyecto, ¿no? No sé si tú opinas lo mismo, ¿no? Es un proyecto, por supuesto que sí. Es el proyecto de mostrar, ¿no? Qué cosa es lo que se hacía aquí y demostrar la importancia que tenía el Nuevo Mundo para el imperio, para el oro hispánico. Y además esta idea de que en la periferia se concentra lo mejor, ¿no? Porque se ha conservado la esencia de la hispanidad. Hola, profesora, buenas noches. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Martina, por favor. Bueno, a mí me encanta leer así, no conocía bien el texto, pero estaba acá reflexionando sobre algunas cosas y me llama mucho la atención, hablando de eso, de la cuestión de la escritura femenina, a mí me llama mucho la atención los versos entre el 455 y 460, que de verdad me dejó lo que me llamó más la atención de todo el poema que leímos, ¿no? La parte que leímos, donde dice, también Apolo se infundió en las muestras y aún yo conozco en el Pirú 3 damas que han dado en la poesía heroicas muestras, las cuales, más cariños. Ah, no, me puso mal, me dejó mal, porque era justo lo que quería escuchar y no yo no lo dice. No dice, y dice lo peor para mí, que me deja peor, más callemos que sus famas no las fundan en verso. A tus varones, oh España, vuelvo, pues allá me llamas, la decepción. Porque justo lo que quería escuchar era, ¿qué puede decir sobre estas 3 damas? No, callemos. Todos queríamos saber eso también, sí. Sí, todos queríamos escucharlo, realmente. Es el momento clave, para mí sería el clímax del texto, no, me baja todo, volvemos a España y hablemos de toda la gloria del Parnaso. A mí me pone un poco mal eso del rescate, esta necesidad, porque uno cree, yo tengo la impresión que a veces uno cree que el texto te pone a América como el lugar maravilloso donde podemos hacer cosas mejores, pero hay una dependencia directa de la tradición. Yo estaba pensando al principio del texto en la idea de Eric Hobsbawm, de la necesidad de la invención de tradiciones, es decir, nosotros buscamos la tradición allá en Europa porque ahí donde estuvo el Parnaso nosotros lo vamos a rescatar, es decir, hay una interdependencia absurda. Y eso para mí es molesto porque justo en el momento en donde iba a ser una innovación, que es hablar de estas 3 damas, callemos. Pero tienes que verlo... no voy a dormir bien esta noche pensando, ¿qué quería decir y por qué se impuso el silencio? Porque para mí los 3 puntitos son la clave del texto. Yo podría escribir, creo que en mis investigaciones yo podría escribir solamente sobre los 3 puntitos. Los 3 puntos. Sí, porque se silenció y nos dejó ahí con, ok, contame algo nuevo. Y lo nuevo no es el Parnaso. El Parnaso, el homenaje que hace a toda la gente que participa del grupo, es todo muy interesante, pero silenció justo donde iba a decir algo que se silencia, ¿no? Me puso mal. No, pero es que hay que verlo en el contexto, ¿no? Es decir, claro. En el siglo XVII, estamos hablando de inicios del siglo XVII, en realidad había un juego entre el decir y no decir, el ocultamiento. Yo, cuando pienso en las poetas anónimas, pienso en las tapadas,
¿no? Que ocultan su rostro. Ricardo Palma tiene un texto muy bonito sobre las tapadas y dice que cuando se ponían el manto no los reconocía ni su padre. Es verdad. Y además, las celosías tan frecuentes en la arquitectura limeña, ¿no? Que puedes ver hacia afuera, pero no ven hacia adentro, ¿no? Hay un juego entre decir y no decir, es un arte del ocultamiento. Y hay que pensarlo de esa manera, si no nos sentimos muy frustrados, ciertamente, ¿no? Pero es el arte del ocultamiento. Además hay que pensar que era un momento en el que la actividad poética estaba en realidad centrada en los hombres, ¿no? En los varones. Entonces, las mujeres igual lo hacían, pero como si fuera un juego casi, ¿no? Se mostraban y no se mostraban. Lleva a decir, pero no digo, ¿no? Es un juego. Sí, pero para mí estaría un punto de inflexión de escribir sobre esto. Por ejemplo, para mí sería, yo digo eso con total tranquilidad, yo puedo agarrar este verso y de ahí escribir una obra de teatro. Por supuesto que sí. Claro, inventar. Y sería deliciosa. Sí, ok, me encargaré de eso hasta la semana que viene. Me gusta la idea. Sí, ¿no? De agarrar este momento, porque es un momento de un silencio, que me parece un silencio autoimpuesto. Así es. No, me llama tal cosa. Bueno, era lo que quería comentar, me encantó el texto. Inclusive cuando empieza el discurso dice que no se dice el nombre a pedido de ella, ¿no? Es decir, por justos respetos, ¿no? O sea, ella pide que no se diga, porque no era lo habitual en la época. Entonces, claro, nosotros desde ahora decimos, pero ¿por qué? Ella debió haber salido, ella debió haber dicho, era una poeta, es espectacular. Tenemos que esperar mucho tiempo, tenemos que esperar a una Sor Juana, ¿no? Para que diga, yo escribo esto, ¿no? Y me hago responsable de aquello que escribo. Claro. Pero en ese momento todavía no, todavía están jugando, ¿no? Hay un arte del ocultamiento, digo, no digo, ¿no? Pero sí hay ciertamente mucha maestría, ¿no? Es un texto trabajado maravillosamente bien. Y tiene una erudición increíble, ¿no? Porque conoce todo, es decir, obvio que para hablar de eso, leyó eso. Así es, o por lo menos la oficina de Ravicio Textor, ¿no? O las coleanteas, cornucopias y todas esas que eran muy frecuentes. Sí. Pero yo creo que leyó mucho más que eso, mucho más que Ravicio Textor. Sí, creo que has mencionado algo importante, ¿no? Que es el ocultamiento, ¿no? Que en los estudios que han publicado tú y Carlos Gálvez, ¿no? Queda claro que las mujeres ejercían, bueno, a partir de esos casos, desde la comodidad de su anonimato, mucho poder en la sociedad, ¿no? Y dirigían redes comerciales, económicas, políticas, ¿no? Creo que lo hemos conversado también, que este texto inaugura el siglo XVII y es fundamental para comprender también a quien ya han mencionado, ¿no? A la Jerónima. Así es. A Sor Juana Inés de la Cruz. Porque si bien hay 3 puntos, ¿no? Acá hay un caudal de erudición, ¿no? Que nos hace pensar cuando repasamos la retahíla de autores que menciona, ¿no? En el escaparate de una imprenta veneciana, ¿no? Es decir, es una exhibición, esa exhibición de cultura es también un statement de poder, ¿no? Así es. No es una erudición gratuita, ¿no? Y me parece que se ha tomado, es decir, por eso hablábamos de proyecto, acá hay una selección muy cuidada de un saber clásico que se enuncia desde América, ¿no? Que es muy fuerte para inicios del siglo XVII. Sí. Y ellas, en realidad, bueno, yo pienso que fue Catalina María Doria, ¿no? Es decir, es mi hipótesis de autoría.
como les dije la vez pasada, yo no buscaba, no busco hipótesis, pero van surgiendo, van saliendo, van diciéndome quiénes son. O yo pienso eso, ¿no? Y Catalina María Doria era una mujer que tenía muchísima fuerza, muchísima presencia. Ella, el marido es quien escribe, porque las mujeres, si estaban casadas, si debían dirigir algún escrito al rey, al virrey o al Consejo de Indias, debían hacerlo a través del marido, ¿no? Pero a mí me llama la atención que en todos los textos, cuando dice Domingo, habla el marido, ¿no? Por iniciativa de su mujer, Catalina María Doria, por deseo de su mujer, Catalina María Doria, ¿no? Milanesa. O sea, siempre está ella presente en los escritos, y luego cuando ya enviuda, es ella quien escribe y pide la fundación del convento, busca a los benefactores, es decir, ella es quien se maneja, ¿no? Muy bien digamos, no solamente en la corte, sino en este mundo que normalmente estaba, digamos, donde están más los hombres que las mujeres. Sin embargo, ella se maneja muy bien. Y en este libro que hemos mencionado, la biografía, está la biografía de Catalina María Doria, y también la de una mujer interesantísima que inaugura una red de comercio de telas, ¿no? En el Perú. Ella era quien manejaba las telas, es decir, el comercio de las telas en el Perú, de las que venían de Europa, y también las que venían de contrabando de la China, ¿no? Era muy usual. Sí, se movían bien. Buenas noches, muy linda la exposición. Me gustaría hacer una consulta. Sí. Con respecto a si se ha pensado como esta cuestión como paratextual, ¿no? Que el poema es presentado como paratexto de la traducción de una obra, y no sé si hay como trabajos en torno a cómo ha circulado, o si hay alguna como sistematización de este uso del espacio paratextual, no sé si para presentar nuevos autores o no sé. Normalmente las alabanzas a la poesía son para textos, aparecen en textos de otros, pero a mí me llama la atención de la importancia que ha tenido este texto, es decir, el discurso de la poesía ha tenido mucho mayor fortuna que la traducción de las Heroidas, que es bellísima, es una traducción muy, muy linda. Sin embargo, el discurso ha sido editado por muchísimas personas, lo hemos editado, muchos nos hemos interesado en ese texto, y hasta ahora no hay una edición crítica, o una edición, en realidad anotada, porque hay un solo testimonio, una edición anotada del texto de Mejía, ¿no? Pero era habitual. El compendio apologético de Balbuena está dentro de Grandeza Mexicana, por ejemplo, ¿no? O sea, había parece ser una tradición, ¿no? Que estos discursos apologéticos aparecían como para textos de otras obras. Muchas gracias. Nada. Quizá Martina le pueda servir el estudio breve que publicó Eduardo Hopkins en los cuadernos del Instituto Ribagüero sobre los preliminares de la poesía virreinal, ¿no? Ah, sí. Creo que él tiene o sea, su idea es que la poética americana se escribe desde los preliminares, ¿no? Así es. No sé si está en línea, no lo sé. No, yo tampoco. Y también hay una autora que les daré el nombre de la próxima sesión, que que ha escrito, me parece que es una autora italiana, sobre los preliminares de las obras, virreinales además, específicamente las virreinales. Yo tengo el texto por algún lado, no puedo buscarlo ahorita en este momento, pero sí les ofrezco
contarles en la próxima sesión, porque hay, salen todos los preliminares, inclusive que eso me ha ayudado muchísimo para completar la información sobre autores de la Academia Antártica, porque dice, no solamente para textos, sino también digamos, para textos largos como el discurso en Lord, sino los poemas, los dedicados a los autores, en fin, ¿no? Toda esta obra que gira en torno, o todas estas pequeñas obras que giran en torno de una obra principal. Sí, ese dato lo tengo también, que me parece que es fruto de una tesis doctoral, así es que se los mostraré, o les daré noticias en la próxima sesión. Muchas gracias. De nada, a ti, Andrea. Buenas noches, muchas Daniel. gracias por la exposición. Bueno, yo quería preguntar un poco sobre el proyecto del Nuevo Mundo y sobre esta idea que usted nos comentaba sobre la periferia como un lugar que conserva la esencia de la hispanidad. Y si en este proyecto poético pues cabe lo indígena o se lo excluye, o cómo es ese tratamiento con la otredad, porque al leer el texto pues la mayoría eran referentes clásicos, a excepción de esos versos del Pirú y de las 3 damas heroicas. Así es. En este texto no hay mucho, solamente hay una mención de una de las obras, ¿no?, vinculadas con Balboa, David Balboa, pero sí hay otras obras en las que se menciona, ¿no? Vamos a verla en la próxima sesión. Amarili sí habla sobre problemas, digamos, en el virreinato, y también la frontera con los bárbaros, en fin, hace menciones muy discretas en realidad, ¿no?, sobre el mundo indígena. Pero hay otras obras en las que sí hay, ¿no?, en Armas Antárticas, por ejemplo, sí hay muchas menciones, y bueno, y si pensamos en Garcilaso, en el Inca Garcilaso, ya, ¿no?, con los comentarios reales, ahí está la otredad en su mejor expresión, ¿no?, en su expresión más amplia y más interesante. Vale, muchas gracias. A ti, Daniel. ¿Estás en...? Sí, decía que hay una cosa importante en el texto, hablando de lo que habló ahora Daniel, que la herencia de la poesía y la herencia de la ciencia vienen de los cristianizados. ¿No? Son infundidos por espíritus cristianos. Entonces, eso para mí es una exclusión de lo que no es cristiano, no tiene ni poesía ni ciencia. No, porque ella divide, dice que hay una división entre el mundo cristiano y el mundo pagano, digamos, ¿no? Hay una escisión, pero que Dios es tan generoso que también la otra parte tiene importancia, porque solamente así van a tener cabida los filósofos, ¿no es verdad? Aristóteles, Platón, que no eran cristianos, ciertamente. Entonces, ella sí lo menciona. Ella dice, esa mitad desasida, Dios es tan generoso que la asume también, y por eso, porque el don de la poesía también ellos sienten eso y también están presentes, ¿no? O sea, no es solamente el mundo cristiano. Y cuando habla de los poetas de frontera, ¿no?, Cuenco, Paulino Nola, qué sé yo, insiste mucho en eso, ¿no?, que es tan importante la obra anterior a cuando fueron cristianos a la obra posterior, pero ella celebra especialmente la obra cristiana, ¿no? Pero no la desmerece, digamos. Dicen que Dios en su infinita generosidad también los acoge, ¿no? Para mí no termina de cerrar, porque es imposible un cristiano negar las tradiciones greco-romanas, de donde los cristianos sacaron muchas de sus tradiciones. Sí, ¿no? Pero eso le parece importante lo que está afuera. Sí, ¿no? le parece especialmente importante por ese motivo, ciertamente. ¿No? Pero nuevamente hay que contextualizarlo, ¿no? En ese momento, Claro. pues, lo que predominaba era el mundo católico. Pero creo yo, a mí me sorprende la amplitud, para la época, la amplitud de criterio. Para la época.
¿no? Nosotros, desde los ojos nuestros del siglo XXI, claro, decimos, no, por Dios, ¿no? Esto no es así, ¿no? La poesía como don, además podría inclusive no ser un don divino, sino que cualquiera puede ejercerlo, ¿no es verdad? O cualquiera puede recibirlo, cualquiera puede tenerlo simplemente. Pero en ese momento yo creo que es bastante avanzado. Sí. Martina, no sé si puedo hacer un comentario sobre... Claro que sí. Algo que me sorprende de este texto, ahora que lo he releído, ¿no? Gracias a tu estudio, es, y creo que te lo he comentado, ¿no? Que me sorprende no haberlo comprendido cuando era estudiante universitario, ¿no? Y luego cuando ya me he ido, bueno, o pongo el ejemplo de cualquiera que estudió filología y luego estudia las letras virreinales, ¿no? Este texto pasa totalmente desapercibido y es clave para que repensemos el siglo XVII, ¿no? Inicios del siglo XVII. Hay que entender también cómo se va conformando el criollismo, ¿no? Hay que, el mestizo y el criollo que comparten una cosmovisión, ¿no? Como ya lo sabemos, se hace más presente, es decir, su entidad discursiva se hace presente en la segunda mitad del siglo XVII. Eso es lo que repetimos todos a partir de estudios clásicos como el de Lavallée, ¿no? Sin embargo, en los márgenes, ¿no? En los poemas épicos, en las traducciones, ¿no? En estos paratextos, en el temprano siglo XVII, ya vemos este protocriollismo, ¿no? Que tiene objetivos muy interesantes que en ocasiones van contracorriente a discursos mucho más ortodoxos, por ejemplo, como el de un extirpador de idolatrías, ¿no? Es decir, muchos se sorprenden cómo Sor Juana es criolla, domina varias lenguas, incluidas las amerindias de México, pero ella no se hizo sola, ¿no? Es decir, es el fruto de la maduración de un pensamiento en torno de lo americano, ¿no? Y este poema creo que no lo leemos así, ¿no? Sí. Ese era mi comentario, ¿no? Que me parece que hay que tener en cuenta este poema que abre la posibilidad de escribir lo americano, no solo con lo hispánico, o sea, evidentemente con lo hispánico, porque los virreinatos son hispánicos, pero no cierran la posibilidad, como se comprueba luego en el siglo XVII, que mestizos, los llamados indios, ¿no? Es decir, tengan cabida dentro de este discurso. Sí. Sí, en realidad abre una posibilidad, ¿no? Es decir, y yo creo que es por la apertura al mundo clásico, ¿no? Pensemos en, no sé, pues en el Lunarejo, por ejemplo, ¿no? Mestizo, o también el Inca Garcilaso, ¿no? Que escriben se nutren de muchas fuentes, ¿no? Y son las que expresan en sus obras. Sí, aquí hay, es decir, no solamente veamos lo que compete exclusivamente al orbe, ¿no? Digamos, el mundo español, sino el mundo español se nutre de lo clásico. Y lo que ha venido a América es eso, y lo desarrollamos de la mejor manera, ¿no? Y después lo tomarán, ¿no? Otros autores de distintas maneras. Sí, la importancia de los clásicos, ¿no? dentro del mundo virreinal. Y van, como en este caso, de frente, ¿no? No pasan por los ingenios españoles. No hay referencias a los grandes poetas españoles, los grandes escritores españoles del momento. Un comentario. Creo que es Carmen Perilli, me parece, que tiene un texto. Sí,
Muy sobre- bonito. Así sobre es. y me hizo recordar lo que comentaba Daniel, que ella como comenta que hay una total ausencia de referencias a la cultura indígena y dice en un momento los criollos se reconocen en la cultura occidental como cultura y que el resto, o sea, como la cultura indígena es lo que se mantiene en los márgenes de la letra y que es como el gesto barroco de querer tapar, como eso. Entonces, como sería capaz un gesto medio ambivalente, ¿no? Entre no reconocer las voces españolas o no nombrar a estos poetas, pero a la vez tampoco hacer lugar a esta otra cultura. Sí, el artículo de Carmen Perilli es muy, muy bonito. Además, sí, lo he citado en varias oportunidades en el estudio, porque creo yo que es esclarecedor, ¿no? Y trabaja, estoy buscando aquí yo tenía una cita de ella que me gusta mucho sobre no lo encuentro en ese momento, precisamente, ¿no? Sobre cómo, cuán importante era el que asumieran el mundo, ¿no? El mundo, no solamente hispano, sino me parece interesante que en el caso de la anónima autora del discurso, va hasta el mundo clásico, ¿no? O sea, no le basta el mundo hispánico, va a las fuentes en las que se nutren todos ellos, ¿no? Va mucho más allá. Va mucho más allá, así es. Sí. Muy bien, les agradezco muchísimo que hayan participado en esta sesión. La próxima semana trabajaremos la epístola de Amaryllis Abelardo, que creo que es otro de los textos más interesantes, ¿no? Digamos, de esta Academia Antártica y de este grupo, de estas 3 damas que han dado a la poesía heroica muestras, las cuales, puntos suspensivos. Ahí quedamos. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Gracias a ustedes.